Padre amado, Padre eterno, envía tu Espíritu para que nos gobierne, nos ilumine y discierne las palabras que tú nos quieres dirigir. Alabado sea Dios, bendita sea su Santísima Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, José Antonio, por hacernos bailar un rato. Y la última canción va de la mano con la presentación. Tomemos en cuenta que estamos viviendo el tiempo de Cuaresma, que arrancó el día miércoles de ceniza. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1438, la Santa Madre Iglesia nos recomienda que en estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno, la limosna y la comunicación cristiana de bienes, que son obras caritativas y misioneras. Tomemos en cuenta el siguiente mensaje del Papa Benedicto. Gesù lascia intendere che la carità verso il prossimo è importante quanto l'amore a Dio. Infatti, il segno visibile che il cristiano può mostrare per testimoniare al mondo l'amore di Dio è l'amore dei fratelli. Entonces, como el Santo Padre nos decía que Dios quiere que amemos a sus hijos de acuerdo a nuestras actividades. Entonces, las obras caritativas es un paso hacia el descubrimiento de Dios. Tenemos dos tipos de obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Esta parte de la charla se va a tratar sobre las obras de misericordia corporales y luego el hermano Santiago nos va a conversar un poco sobre el tema de las obras de misericordia espirituales. Tengamos en cuenta también estas palabras del beato Carlitos Acutis. La satisfacción no es un proceso de suma, sino de resta. Menos yo para dejar espacio a Dios. Para poder buscar el cielo, que es lo que todos aspiramos, tenemos que desprendernos, sacar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, para dejar que Dios las llene con su misericordia. Entonces, las obras de misericordia corporales, según el Catecismo de la Santa Madre Iglesia, en el numeral 2443, nos dice: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que niegan a hacerlo. También, como refuerzo bíblico, tenemos algunas citas. Podemos tomar de las que están acá la siguiente. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en los que hayan hecho por los pobres. Mateo 25, del 31 al 36. ¿Qué son las obras de misericordia? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2447 nos dice: son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, pero también lo son perdonar y sufrir con paciencia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Darle comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos y enterrar a los muertos. Entre estas obras de misericordia, la que Dios ama y desea que nosotros seamos sus herramientas es prácticamente la caridad fraterna, que es entregar la justicia de Dios. Eso también nos lo dice el Catecismo en su numeral 2447. El Papa Francisco nos dice que la misericordia se manifiesta también cuando se pone a disposición de la comunidad los dones recibidos del Espíritu Santo y cuando se comparten los bienes materiales para que nadie carezca de lo necesario. ¿Qué ganamos con las obras de misericordia? Primero, borramos la pena temporal que queda en el alma por nuestros pecados ya perdonados. Sin entrar en teoría, pero haciéndose un análisis bien práctico, ¿qué son las penas temporales? Un ejemplo bien práctico. Cuando un niño rompe un florero, algo de la casa, siente pena y tristeza y va donde el padre, y el padre en su amor le dice: te perdono. El hecho queda perdonado, pero el jarrón o lo que haya roto queda está. Entonces, con las obras de misericordia nosotros ayudamos a borrar esa pena temporal de los pecados ya confesados.
Un refuerzo bíblico: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Mateo 5, 7. Segundo, nos convertimos en parte activa del cuerpo místico de Jesús, la Iglesia Apostólica, en sus manos aquí en la tierra y siendo parte de su infinita misericordia. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Eso lo encontramos en la Iglesia Apostólica, numeral 863. Y un refuerzo bíblico: yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, pero sin mí no puede hacer nada. Señores, para poder dar un paso adelante, para poder caminar al servicio de los demás, tenemos que aprender a amar con todo nuestro corazón a Dios y entregarlo todo. Dios no va a permitir que seamos egoístas. Todos los bienes, toda nuestra familia, todo son cosas que administramos porque me pertenecen a Dios. Como una vez se dijo en una charla que la dio Arturo, tu hijo no es tu hijo, es hijo de Dios, que te lo ha dado para que tú lo encamines al cielo. Tercero, a través de las obras de misericordia, al manifestar la bondad divina, al ayudar a los demás cultivando gratitud, al vivir los principios cristianos del amor y servicio, esto fortalece nuestra conexión con Dios. O sea, entre más entregados estemos al Señor, nuestra conexión o nuestra sensibilidad a las cosas que Dios nos da son mucho más fuertes. Refuerzo bíblico: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 al 21. Pero antes de dar el primer paso a misionar, a servir en las obras de misericordia, debemos tener algo muy, muy claro: que nuestra primera obra de misericordia es atender a nuestras familias. La Iglesia Católica, en su catecismo, nos da en algunos numerales tips para mantener esa conexión a la familia. Primero, la familia como santuario de la vida. La importancia de la familia como un lugar sagrado para el desarrollo y la protección de la vida. Roles de los esposos en la transmisión de la vida. Enfoca el papel fundamental de los esposos en colaboración con Dios para la formación y educación de los hijos. Tercero, comunión familiar y oración. Resalta la importancia de la comunión y la oración dentro de la familia, promoviendo un ambiente de apoyo y crecimiento espiritual. Ahora sí, señores, entremos en materia. San José Solidario. ¿Qué es San José Solidario? Es el tercer eje de acción de nuestro grupo: oración, entrega, servicio. Nos dice la carta de Santiago en el 2:26, porque si como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras también está muerta. Monseñor Pichuli nos dice, siempre nos recomienda que Jesús nunca se quedaba quieto. Él en todas sus homilías siempre decía: Jesús nunca se quedaba quieto, siempre salía al encuentro de los pobres, desvalidos y pecadores, siempre al servicio de los demás. Y nosotros estamos llamados a ser un Cristo más en la tierra. ¿Cuál es la misión? Servir a Dios realizando las obras de misericordia. El Padre Pío de Pietrelcina nos dice: tratemos de servir al Señor con todo nuestro corazón y voluntad. Él siempre nos dará más de lo que merecemos. Y también un pequeño dedito de él. Amiamo senza riserva alcuna, come Dio stesso ci ama. Lo so che il nostro amore non potrà mai giungere a quello di un Dio che ci ama con amore infinito, ma amiamo senza riserva alcuna, neppure in vista del premio che il Signore ha riservato per noi. Quella è una conseguenza. Quindi amiamo anche nel dolore. El Padre Pío siempre recalcaba que nosotros, aunque parezca que no lo veamos, recibimos mucho más de lo que damos. Cuando una persona se entrega al servicio, poco a poco el Señor comienza a dar el 100 por 1. 100 por 1.
A veces, y a muchos hermanos lo han comentado en reuniones particulares, que cuando se comprometieron y comenzaron a trabajar en las obras de misericordia, poco a poco vieron más estabilidad en sus empresas, crecimiento personal, milagros médicos. Nosotros cuando entregamos nuestras manos al servicio de Dios, el Señor nos da mucho más. Hagamos de cuenta como que tenemos las manos cerradas y entregamos a Dios una caridad de servicio. Nuestras propias manos abren como un domo que tenemos encima, que permite que la gracia del Señor, la misericordia de Dios, se derrame sobre nosotros. Por eso Padre Pío decía, no importa lo que hagas, siempre el premio será más. Para este año tenemos una meta mínima de 6 obras de misericordia. Para el mes de febrero, visita a los huérfanos en la Casa Hogar Guayaquil este día sábado. Señores, están invitados a colaborar, a servir con lo que puedan dar, con su tiempo, pero más que todo pensemos que estamos viendo ahí no a un niño abandonado, estamos viendo al mismo Cristo. Para abril tenemos, como se llama, una visita al Centro de Reclusión para Menores de Edad. Ahora, esto de aquí son posibilidades. Esto lo vamos a ir puliendo, pero siempre vamos a tener un tiempo de indicarles a ustedes cuándo vamos a realizar la siguiente obra de misericordia. Para junio, dar de comer al hambriento, comedores parroquiales. El año pasado lo hicimos en San Agustín, ya hemos tenido contactos con otros sacerdotes, otras parroquias o otros grupos parroquiales para buscar nuevos centros. Ahora, si ustedes conocen un sitio donde se pueda ayudar, bienvenidas las ideas. Porque, como decía el Carlitos Acuti, eso es un proceso de resta. Menos yo, más para Dios. Para agosto tenemos un centro médico para niños. Eso es una aspiración que con Santiago lo hemos conversado muchas veces, que tenemos que ver, tratar de llegar. Entendemos que ha habido temas de pandemia, los temas de inseguridad, se ha complicado un poco, pero eso es una aspiración. O sea, esa obra tenemos que ver cómo la canalizamos para lograr conseguirla. En octubre, visitar a los ancianos. Esto, digamos que es nuestra obra insignia. ¿Por qué? Porque es el asilo San José. Y nosotros, como estamos consagrados a nuestro patrón, a este gran hombre que fue San José, que aplicó toda su vida a las obras de misericordia porque acató 100% lo que Dios le dijo que haga sin reclamar. Él escuchaba, acción. Entonces, una forma también de servir a Dios es visitar a esta gente. Les cuento que la experiencia del año pasado fue algo, sinceramente, increíble. Ancianos que andaban por los 70, 80, 90 años, bailando, cantando. O sea, nunca se imaginaron que podían tener una actividad familiar, porque muchos de ellos decían, a mí me trajeron engañada, yo no sabía, a mí me han dejado abandonada. Y también nos acompañó un grupo de gente de La Salle, muchachos, que fue, obviamente como más jóvenes, le dieron un poco más de dinamismo al asunto, pero se bailó, se comió. Fuera que nosotros hicimos una consulta, nos dieron hasta el menú que querían comer. Si mal no recuerdo, era arroz con choclo, pollo con champiñones, todo. Y haberles logrado llevar eso, no se lo podían creer. O sea, no habían visto la cara de felicidad de esos ancianos. Pero con Arturo, con los hermanos que nos acompañaron, la felicidad que nosotros recibimos por recibir, o sea, por dar ese servicio, es algo que se lleva en el corazón y te dura meses, meses. Es una cosa eterna. Y finalmente, algo que el año pasado hicimos, que nos resultó muy bonito, es una fiesta de Navidad para estos niños. Según me contaba Arturo, aquí en Guayaquil hay varios centros de acogida, ya estábamos viendo los contactos para poder servir a otros centros, ¿ok? Y la meta ideal sería hacer de 8 a 9 horas de misericordia, pero eso lo vamos a ir coordinando de acuerdo a los tiempos y los fondos. El compromiso. Esto es importante. Debemos mantener siempre el compromiso. La Iglesia nos recomienda que mantener firmes el objetivo es no dejarlo de lado por los inconvenientes que puedan surgir y confiar siempre en el Señor. Como refuerzo bíblico, nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino el amor por el que nos hacemos esclavos unos del otro. Pues la ley entera se resume en una sola frase:
amarás al prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13, 14. Ahora viene lo complicado. El camino parece fácil, pero no lo es. El camino al servicio de Dios siempre se presentan obstáculos. Y esto es algo que yo lo viví, ¿qué será? Unas 2 semanas. Me fui a confesar y yo me sentí un poco desmotivado, preocupado por ciertas cosas de trabajo, la familia, los hijos y actividades de la parroquia. Y me fui a confesar. Entonces el padre, que no lo conozco, me sintió algo en la voz. Me dice, ¿qué le pasa? Entonces yo le digo, padre, me siento un poco preocupado. Dice, ¿por qué? Mire, yo soy de San José, tengo muchos trabajos de parroquia, estoy trabajando, hago el servicio a Dios lo más que puedo, pero que siento como que las cosas no me funcionan. Entonces me dice, ¿y usted creía que servir a Dios era fácil? Esto es complicado. Entonces le digo, padre, sí, pero yo pensaba que por estar sirviendo a Dios iba a tener, en otras palabras, al ángel de la guarda, a los ángeles de San Miguel, a Jesús, a la Virgen María atrás mío cuidándome. Me dice, no, esto no funciona así. Me dice, va a haber desiertos, va a haber tribulaciones, pero todo eso lo permite Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que su vocación sea firme. No quiere una vocación frágil, una vocación emocional, no. Él quiere un hombre convencido que lo ame a Él y que se la tenga que rajar contra sea. Nos olvidamos de los pecados, simplemente me dijo, póngale ánimo, salga adelante, confíe en el Señor, que el camino es difícil, pero Dios siempre va a poder poner las herramientas y los medios para ayudarlo. El demonio lo va a atacar duro, pero como lo dijo José Antonio, el trabajo al servicio de Dios lo tiene Satanás pisado. Es que cayó preciso. Gracias, José Antonio. Bueno, como les decía, el camino al servicio de Dios siempre se presentarán obstáculos, pero debemos mantenernos firmes. Tener mucho cuidado de no desanimarnos por cometer errores, porque lo vamos a cometer. Esto es un ministerio que viene funcionando el año pasado, pero tenemos que irlo puliendo, trabajándolo, aprendiendo, teniendo nuevas experiencias, pero errores van a haber, pero hay que aprender a superarlos. Porque el objetivo parece inalcanzable. A veces uno piensa que el servicio a Dios es algo gigantesco, pero cuando uno comienza a caminar y hace la primera obra de misericordia, hace la segunda, la tercera, la cuarta, ya uno entra en esa dinámica de decir, Señor, quiero más, quiero servirte, dame más trabajo. Y yo, a Arturo, siempre le molesto que a veces y él me molesta a mí, porque cuando estamos en la obra de misericordia, yo estoy arriba, abajo, me dice, oye, pareces hormiga. Yo le digo, la hormiguita de Dios. ¿Ya? O sea, uno tiene que motivarse y decirle, Señor, mis manos son tuyas, mis pies son tuyos, mis ojos son tuyos y principalmente mi corazón es tuyo. Úsalo al servicio de los demás. O sientas que la carga es muy pesada. A veces las cosas se complican, la gente que se compromete a última hora te dice que no puedo ir, pero siempre Dios, y a nosotros nos ha pasado, una persona dice que no y de repente aparecen 2 más, oye, yo quiero servir. O sea, eso es lo importante. Dios siempre proveerá. O cuando te digan, no puedo, ¿qué gano con esto? Y te cierran la puerta en la cara. A veces, mucha gente piensa que este servicio a Dios hay segundas o terceras intenciones. Y la gente se confunde. Puede ser porque piensa que tú quieres tener un beneficio económico. Conseguir limosna, conseguir donativo, conseguir gente que te quiera regalar algún producto, todo para revender. Segundo, reconocimiento. A veces piensan que uno está aquí parado o va a la obra de misericordia para que tomen la foto, para que hablen de ti, para que piensen que eres buena persona. No, esto no funciona así. Tercero, que a veces pasa, que estás interesado en tal persona y quieres aparentar que la cosa funciona, que eres buena persona o tienes algún motivo personal. Esas son las cosas que siempre dices. Tú siempre tienes algo entre tus manos. Tú siempre quieres algo. Pero realmente nuestro verdadero trabajo es seguir al flaco, a Jesucristo. Nuestros ojos tienen que mirar siempre a Cristo, siempre al Señor. Él jamás te dará la espalda. Él lo que va a hacer es empujarte. Y si a veces nos toca dar un paso atrás, que sea para coger impulso.
Cuando quieran desanimarte y te digan que una golondrina no hace verano. O sea, ¿de qué sirve que vayas a ayudar si hay miseria por todas partes? Eso no importa. Basta que una persona se convierta por esa obra de misericordia, el cielo está de fiesta. Tú sigue adelante, sigue confiando. Porque jugarán contra ti, eso tenlo súper seguro. Lucharán mucho y eso no lo dudes. Confía y sigue avanzando. Ten fe en Dios, Él será tu puente en los problemas. Tú ora a Dios y clama su ayuda. Porque la Biblia nos dice en Romanos 8:31, ¿qué diremos si Dios está por nosotros? ¿Quién contra nosotros? No preocuparse. Dios siempre puede más. El pensador japonés Reimusuke Satoru, él dice, individualmente somos una gota, pero juntos somos un océano. Tengamos presente siempre esta reflexión de Juan Pablo II. Y como siempre, entreguémonos al servicio de Dios Todopoderoso. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con... Yo sí soy loco esta computadora, perdón. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mateo 25:40. Y para terminar, yo les puedo decir una reflexión muy personal. En una de las obras de misericordia que se hizo en la iglesia de San Agustín, había una señora que estaba vestida de rojo. Y Arturo y yo se lo reflexioné algunas veces. Cada vez que yo la veía, les puedo garantizar que veía el rostro de Cristo. En toda su pobreza, tristeza, una sonrisa. No. Y le pregunto, ¿y por qué se ríe? Porque siento que a través de ustedes, Dios me ama. Muchas gracias. Contamos con ustedes. Bueno, felicitarte, hermano Enrique, por esa exposición tan clara, basada en el catecismo. Nuestra iglesia tiene realmente varios tesoros y uno de ellos es el catecismo de nuestra iglesia. Padre Raniero siempre nos inculca y nos dice que nos fortalezcamos y nuestro intelecto en el catecismo. Es muy importante como laicos, como servidores de Cristo, que estemos preparados. Pero pienso, a veces escuchamos de estar preparados ¿para qué? Creo que para los desafíos que hoy por hoy tenemos como grupo, como hombres de San José, como cabezas de hogar de nuestras familias, quizás también como hombres solteros, porque cada ser, cada persona tiene un llamado especial en este mundo. Y entonces, siendo así, nosotros tenemos que escuchar ese llamado y cumplir una misión, y esa misión es clara. Entonces, espero que este compartir nos ayude a visualizar cada uno de los horizontes que cada uno de nosotros tenemos que surcar, que alcanzar. Entonces, con la bendición de Dios, vamos a iniciar. Dios me ha, en su misericordia infinita, creo que el primer acto de misericordia que yo he podido presenciar no ha sido el que yo haya hecho hacia otro hermano, sino el que Dios primero hizo en mi vida. Y por eso estoy aquí, para dar testimonio de su misericordia. El primer acto de misericordia Dios lo tuvo conmigo. Y por eso creo que Dios ha permitido y ha dejado que el río lleve a este pequeño pez en medio de la corriente del Señor para ir alcanzando metas, ir alcanzando objetivos, ir rompiendo obstáculos. Y sé que
esto es gracias al Señor. Y sé que si es que yo he podido lograr cosas a través de la fe que mueve montañas, ya cantamos, ¿no? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y se movería. Y esa montaña son nuestros problemas, esa montaña son los retos, los desafíos que cada uno de nosotros tenemos. Y en lo personal he logrado superar muchos de ellos. Para gloria de Dios y en su misericordia infinita, he sido encargado y muy gustosamente de servir al Señor a través del ministerio de adoradores, al cual denominamos un José en el Santísimo. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Para los que quizás no están tan enterados de qué es lo que estamos haciendo, es simple y sencillo. El Señor nos llama a servirle con sencillez. Y una de ellas es servirle al Señor también a través de la adoración. ¿Y qué es la adoración? Es la oración. ¿Y qué debemos hacer para eso? Quisiera preguntarles, ¿alguien quiere de pronto argumentar un poquito? ¿Qué necesitamos como hijos de Dios para ser adoradores? Quiero invitarles a participar. Si alguien me puede decir. Disponer de tiempo. ¿Qué más? Una lluvia de ideas, vamos. Tener fe, ok. Entrar en comunión con Dios, orando. Buscar esa comunión con Dios. ¿Qué más necesitamos tener nosotros para ser adoradores? Créanme que lo que está sucediendo en este momento es una invitación para que ustedes sean adoradores del Señor. ¿Sí? Amor. ¿Qué más necesitamos? A ver, los hermanos que han tenido la oportunidad de visitar el Santísimo, ustedes entran a ese lugar tan especial. ¿Qué es lo que ustedes sienten? Cargas. ¿Ok? ¿Sí? Intimidad. ¿Qué más? Dialogar con Dios. Sí, ¿qué van? Me decían por acá cargas, pero dialogar con Dios, hermano Néstor, decía, ¿no? ¿Qué más? Pero hay algo más que cuando tú le ves al Señor frente a ti, en ese pedacito de hostia, ¿sí? Ese pancito santo, cuando tú te arrodillas frente a Él, ¿qué queda? ¿Qué queda en ti? La paz empieza a llegar, pero antes llegas con arrepentimiento, con problemas, de pronto también con actos de agradecimiento, ¿sí? Ya lo decíamos. Pero bueno, hermanos, es un poquito para invitarles a pensar, porque al momento de abrir esa puerta, quien debe entrar a este lugar santo tiene que ser netamente una persona transparente, ¿no es cierto? Porque ante el Señor el Señor nos mira con sus ojos de amor y nos mira profundamente, y a Él no podemos ocultarle nada, no le podemos engañar. Entonces, quiero iniciar de esta manera y leerles un poquito de lo que dice el Papa Francisco en uno de sus mensajes. Dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. El encierro y la comodidad. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta estar en la casa, quietos, viendo el fútbol, con los panas a veces, haciendo el asado? Y a veces, no digo que sea malo, ¿no? Está perfecto. Antes bien, el Señor disfruta de un corazón feliz. Y otra cosa que es chévere, que el enemigo se da contra el suelo porque ve a un corazón feliz, que está siendo feliz gracias al Señor, gracias a la providencia que Dios le da, ¿no? Amén. Pero ese encierro y esa comodidad, que es una enfermedad en nuestra vida, tiene que ser
desarticulada, tiene que ser deshabilitada, tiene que ser destruida. Cada uno examine dentro de ustedes en qué clase de encierro vivimos o en qué clase de encierro estás viviendo tú, qué clase de comodidad es la que tienes hoy en día. Y la comodidad no estamos hablando de bienes materiales, de que tengo 2, 3 vehículos, 2 casas, un departamento en la costa, en la playa. No estamos hablando de bienes materiales, estamos hablando de esa comodidad que te resta, que te aleja de la bendición, que te aleja de la oración, que te aleja de la adoración. Hay 3 cosas básicas que realiza la iglesia. No sé si ustedes me podrían ayudar. ¿Se les viene algo a la mente? ¿Perdón? Calidad. Caridad, perdón. Caridad, ¿ya? ¿Algo más? Vamos a nombrar 3 cosas básicas. ¿Alguien más se le ocurre algo? Sí, evangelizar. Veamos estas 3 cosas básicas que realiza la iglesia. Una es orar, servir a los pobres y evangelizar. 3 cosas básicas que un cristiano católico tiene que esmerarse por practicar. Y bueno, si la iglesia tiene el dinero en algún momento y desea invertir, pues estas 3 prácticas lo logra hacer. Si es que se trata de orar, construye iglesias, ¿no es cierto? Si se trata de servir a los pobres, construye hospitales. Si se trata de evangelizar, pues construye escuelas. A lo que hoy por hoy sí nos vemos un poco afectados aquí en nuestro país. No sé en qué otras naciones también deben tener el mismo problema, pero ustedes recordarán que en años anteriores en nuestras instituciones educativas sí se hablaba, ¿no? Sí se tenía ese compartir de la palabra de Dios. Y también hay que mencionar que hay actos que han hecho que en ciertas escuelas se retiren imágenes sagradas de nuestra preciosa iglesia, como es el crucifijo, la imagen de la Virgencita Dolorosa. Entonces, hay cositas que sí nos han venido como que atacando y asfixiando, pero estamos llamados nosotros a retomar ese camino. ¿A través de qué herramienta? Ya vamos a conocer, que es la número 3, evangelizar, y a lo cual hoy les estoy llamando, les estoy haciendo una invitación. Entonces, para que nosotros podamos actuar conforme lo que la iglesia nos está dando, que es el orar, el servir a los pobres y el evangelizar, que es un fundamento bíblico. Cabe mencionar, si ustedes quisieran estudiar un poquito de este tema, lo van a encontrar en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. En el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Ustedes van a entender ahí qué es lo que hace Jesús con sus discípulos. Y bueno, partiendo de esto, nosotros necesitamos fe. Fe para orar, sí. Fe para servir a los pobres, sí. Fe para evangelizar, sí. ¿Qué es orar? Queridos hermanos, sin oración no hay éxito en el orden espiritual. Sin una buena relación con el Señor, nuestras actividades prácticas no valdrán nada y se convertirán en algo que no debe ser. El servir a los pobres. Conocemos 2 tipos de pobreza, que son pobreza material y pobreza espiritual. En términos de evangelización, los pobres son aquellas personas que carecen del amor de Dios. El ministerio de un José en el Santísimo, como el nombre mismo lo dice, un José en el Santísimo. Buscar ese patrón de vida de nuestro
querido San José, cómo cuidaba su hogar, cómo cuidaba a su familia, cómo cuidaba con tanto amor, cómo servía, cómo trabajaba, cómo se esmeraba, cómo se anticipaba a la maldad, cómo trabajaba, cómo él construía las cosas a través del discernimiento. Pero todo esto no lo vino gratis, ¿no? Él seguramente desde niño, ¿cómo habrá sido? Entregado, unido al Señor. De eso se trata, que estemos como hombres de San José a través de este pequeño brazo que tiene nuestra comunidad, que es un José en el Santísimo, que a través de la oración nos vayamos acercando y nos vayamos fortaleciendo para que realmente el Señor haga a través de nosotros verdaderos Josés y aprendamos a cuidar lo que tenemos. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, aun cuando dormimos. Aprendamos a descansar en el Señor para que el Señor nos hable a través de nuestro descanso y nos encomiende una nueva tarea. En el tema de evangelización, propongo el caso de Jesús. En Mateo 4:17 se nos dice que Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. En el caso de San Pablo, más adelante en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Él totalmente un hombre difícil, con un historial difícil. Dios lo llamó, Jesús se le presentó y le dijo, ¿no? O sea, si alguien se acuerda ese pasaje donde Jesús se presenta a San Pablo, ¿qué le dijo? Perdón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan por qué fue esa parte? Perseguía a los cristianos, ¿no? Pero ante ese historial de vida, Jesús en su infinita misericordia lo llamó al servicio de la evangelización, a lo cual el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros hoy por hoy. Quizás tú ya vas, hermano, más de 6 meses, 10 meses, quizás 1 año en este grupo, y el Señor te está pidiendo que des frutos. El Señor te está llamando a que des frutos. Acá los hombres de San José somos personas comunes y corrientes con los mismos dolores, dificultades, problemas de la vida que a todos se nos presenta, con la diferencia de que nosotros le creemos al Señor y actuamos a través de la fe. El Señor te dice hoy, ¿quieres caminar sobre las aguas? Pues adelante, ven y sígueme. Con tu mirada fija en Jesús lo vas a lograr, así como yo lo he logrado. Querido hermano, entonces, en resumen, nuestra fe tiene que movernos. La fe tiene que sacarnos de la comodidad en la que estamos viviendo. Estamos quizás enclaustrados en nuestro pecado. Estamos cegados. Pues dejemos y empecemos a actuar por fe, para que ese velo que está en nuestros ojos y no nos deja ver con claridad el futuro, qué va a pasar en tu trabajo, qué va a pasar la próxima semana, el banco te va a litigar, te van a bloquear, quizás no sé qué problema tengas en tu vida hoy. No sé qué problema tengas en tu vida hoy, pero sé que la fe mueve montañas y es la llave al candado, la que puede llevarnos a la salvación. ¿Alguien me quiere de pronto nombrar o algún caso de fe que usted sepa
Algo bíblico, casos de fe. ¿Qué pasó con Abraham? De pronto nos puedes comentar un poquito, lo que tú sepas. Él tuvo fe y confianza en el designio que Dios le había dado, ¿no? De llevar a sacrificar a su hijo, ¿no? Y claro está que era el único hijo que tenía y que realmente se lo había pedido por muchos años. Y previamente a eso, pues claro está, él siempre confió en la palabra de Dios, en que le iba a dar la promesa de ese hijo. Gracias, hermano. ¿Y tú, cómo estás aplicando en tu vida? En la fe. La fe. Bueno, sí he vivido en fe porque he tenido casos en mi vida personal bastante apocalípticos y también quizás cuesta arriba, y Dios me ha dado siempre esa fortaleza. Yo fui desahuciado y pues hoy estoy con ustedes. Fui desahuciado cuando tenía 4 años y hoy tengo 31 años. Entonces, a mis 4 años, aunque mi madre me evangelizaba desde la cama del hospital, realmente el día que me tocó morir, y mi médico era ateo, un médico muy reconocido en Guayaquil, nunca se logró explicar cómo en apenas 1 hora, que prácticamente yo estaba ya muerto en el más allá, logré sobrevivir. Y ese día que tuve que haber salido un ataúd, que realmente lo estaban comprando, salí caminando con mi familia. Entonces, creo que fue un acto de fe a mis 4 años porque siempre confié en Dios. Es más, cuando salí de la clínica y le decía al médico, fue Jesús que me salvó, él me decía, no, fui yo que te sané. Y le digo, no, era Jesús que me salvó. Y él a mi mamá le confesó y le dijo, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Pero realmente al ver este caso ya dudo realmente de mi propia posición. Entonces creo que eso es importante. Gloria a Dios por eso, es testimonio. ¿Alguien más quiera compartir un caso de fe, una experiencia, un testimonio de fe? Sean bienvenidos. Hermano. Hace 4 años, creo que fue antes de la pandemia, yo estaba pasando en mi casa un momento muy difícil de un caso de salud con mi esposa y veníamos rezando, orando, haciendo de todo, hasta que yo venía todos los días al Santísimo y ofrecí mucho, y creo que lo que he ofrecido poco lo he hecho porque todos somos ingratos, pero lo que me pasó en el Santísimo fue un milagro, porque cuando llegué esa noche, que estábamos pasando el peor rato en el proceso de curación de mi esposa, recuerdo que yo llegué al Santísimo creo que a las 11 de la noche, 11:30, un poco más puede ser, y yo llegué a arrodillarme frente al Señor y comencé a llorar. Y a llorar como niño chiquito, o sea, así. Y yo en un momento me levanto, viro la cabeza y ya no había nadie, yo era el único. Volví otra vez a concentrarme con el Señor, y una mano, que, o sea, no quiero que piensen que soy loco, pero una chica, o sea, una voz de mujer, me hizo así. Tranquilo, esto ya va a pasar. Fue una voz de mujer y se fue. Aquí, eso fue tipo 2:30, puede ser. Y a las 2 semanas, mi esposa fue curada. Gloria a Dios. Entonces, se lo transmito como un caso de fe porque fue algo real, y esa es una de las tantas razones, aparte de que la primera razón es que Dios me ha dado la vida y me sigue dando vida para estar parado aquí frente a ustedes, es otra razón más. Obró en mi vida, obró en mi casa, obró con mi esposa, algo que pensábamos que iba a ser mucho más duro, y sin embargo me considero que hago poco por el Señor. Hago poco por el Señor. Amén. Gracias, hermano Arturo. ¿Alguien más quiere compartir de pronto alguna experiencia de fe o algo que estén atravesando? Como una cuñita intermedia, el ministerio de un José en el Santísimo trata de crear una comunidad de adoradores en la que estemos unidos y fortalecidos, y prácticamente uno de los objetivos a alcanzar es llegar a un nivel de intercesión, es decir, orar unos por otros a través de la adoración al Santísimo. Eso lo vamos a ir logrando en el camino, queridos hermanos. Bien, para eso la invitación está hecha, y quiero decirles, queridos hermanos, siéntete llamado al servicio. Siempre tienes que sentirte llamado al servicio. No importa
el nivel de pecado en el que te encuentras. El Señor tiene apertura para todos sus hijos. Todos somos hijos del Señor. El Señor nos está esperando. Y si tú estás con el Señor y has caminado ya más de 1 año, 2 años, 3 años, y quizás todavía no ves respuesta, sigue perseverando, hermano, porque la bendición pronto llegará. Activa tu fe, hermano. Estamos para fortalecernos aquí, estamos para crecer en comunidad, estamos para ser hombres de valor, hombres que el Señor necesita hoy por hoy para servir, pero el servicio tiene que ser con excelencia, como el Señor lo transmitió a sus discípulos. Eso es lo que tenemos que nosotros seguir. Esta cita bíblica es hermosa y les invito a reflexionar. Lucas capítulo 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una parte linda del Evangelio y siempre la leo, siempre la medito, porque con este texto bíblico, aparte de que siento que el Espíritu Santo viene a mi vida, me fortalezco y me siento hijo de Él, me siento hijo amado, me siento llamado, me siento abrazado en su amor, en su misericordia, y desde ahí puedo servir. Una promesa para los servidores. Si tú quieres servirle al Señor, como te digo, hermano, acá en Hombres de San José tenemos varios brazos, varios tentáculos de servicio. Entonces, el hermano Arturo me entiende. Entonces, simplemente la invitación está hecha. ¿Y cuál es la promesa? Éxodo 23, 25 nos dice: vosotros daréis culto a Yahvé vuestro Dios, y yo bendeciré tu pan y tu agua, y apartaré de ti las enfermedades. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Levante la mano y di: yo lo creo. Eso. Ahí está, el Señor se manifiesta. El Señor es sabio. Vamos a creerle a Dios, ¿no? No le creamos a nuestras preocupaciones en vano. No le creamos al engaño del enemigo. No le creamos. Creámosle al Señor. Para eso está la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios todos los días. Activen su fe, hermanos. Volvamos a los brazos del Señor. Volvamos de rodillas a ser adoradores. Y si no entiendes cómo debes adorarle al Señor, pues empieza siendo humilde. Como te dije, hermano, hace un momento, cuando tú entres a la capilla y abres la puerta y ves al Señor expuesto al Santísimo Sacramento, la mejor actitud que tienes que tener es totalmente una actitud al desnudo y decirle con tus palabras: Señor, aquí me tienes, soy lo que soy, no sé adorar, no sé orar, he pecado, he perdido gracia, Señor, he perdido tantas cosas, he perdido mi familia, he perdido mis amigos, he perdido mi trabajo, no tengo paz. Dile lo que tú quieras, hermano, y el Señor en su abrazo te va a recibir y te va a decir: ánimo, hijo, estoy contigo. Hermanos, la evangelización que sea nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Nuestra iglesia tiene que seguir en movimiento, hermanos, y es el Espíritu Santo quien nos va moviendo. Por eso es que cuando habla y propone esto en una de las cartas apostólicas de San Juan Pablo II, nos dice que seamos nuevos en los métodos y en su expresión. Y Hombres de San José, eso es lo que está haciendo. Está creando una comunidad de gente libre, de vencedores, de gente que de veras quiera ponerse el pantalón y luchar verdaderamente, gente, campeones. Entonces, eso es, hermanos, vivamos en fe, la invitación está hecha. A quienes nos ven, vengan a Hombres de San José, estamos aquí,
en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, sirviendo con amor, activando nuestra fe. Voy a terminar con este texto bíblico. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? Tener fe es la seguridad de lo que se espera, es la certeza de recibir lo que no se ve. Repito, hermanos. Tener fe es la seguridad, ¿sí? Es la seguridad de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué estamos esperando? Quizás, ¿qué estás esperando en tu vida? ¿Sanación? ¿Perdón? Que Dios toque el corazón de uno de tus hijos, que Dios toque el corazón de tu esposa, que Dios toque el corazón de tu hermano, que Dios toque tu propio corazón. Hay cosas que sanar, hermano. Hay cosas que sanar. Y si tú no sanas, tú no te preocupas por ti mismo, hermano, que es lo que el Señor quiere, pues servir va a estar un poco difícil, hermano. Mira lo que le pasó, recuerdo lo que le pasó a la suegra de Pedro, lo que le pasó a Simón, así en ese entonces, Simón Pedro. Jesús tuvo que sanarle a la suegra en un acto de amor y misericordia, pero no habría sido sanada la suegra de Pedro si Simón Pedro no habría dado el paso de fe. Si es que él no hubiera dicho, ok, Señor, yo te sigo, sabiendo que Él es terco como yo, sabiendo que Él es peleón como yo, sabiendo que Él es renegón como yo, y como tú también, ¿no? Malcriado, irrespetuoso, soberbio, y todo lo que quieras agregarle. Pero aún así el Señor le llamó y dijo, Simón, yo no te puedo llevar por ahí a seguir predicando y a que sigamos haciendo todas estas obras, a predicar a predicar la buena nueva, a evangelizar, a orar. Yo no te puedo llevar a esto si no vas a estar tranquilo si tu suegra no se sana. Vamos. A la señora le impuso las manos el Señor y le sanó. No sé, digo que le impuso o le tocó, no sé, pero así funcionan las cosas. Dile al Señor, Señor, yo te quiero servir. Llámame. Me quiero sentir llamado por ti. Pero sabes que tengo esta limitante, tengo esta preocupación. Así como tú, Señor, sanaste a la suegra de Pedro y él pudo seguirte en paz. En paz. Y en paz también porque recuerden que Simón era casado, por eso tenía suegra. Entonces, seguramente su esposa, y a nosotros que estamos aquí, estamos un poco surtidos, hablo por los casados, seguramente la esposa le dijo, qué bueno que le creíste, síguele. Jesús te invitó a seguirle, síguele, mi amor, síguele. Claro, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Simón Pedro. Señor, te sigo, Señor, te sirvo, tú eres quien me corrige, tú eres quien controla mi carácter, tú eres quien me dice sí y no, tú me das dominio. Entonces, me quedo contigo, Jesús. Mi amor, por favor, me voy a orar, me voy al Santísimo. Que vaya, mi amor, sígale a Jesús. Eso es lo que esperamos todos. Pero para eso hay que dar testimonio, ¿no? Hay que hacer un trabajo ahí, diario, día a día. Hermanos, día a día. Quien les habla y está al frente de ustedes en este momento es una persona que ha recuperado su hogar, pero día a día. Día a día. Gloria a Dios. Y en respuesta a eso Dios me ha dicho, bueno, ven a servirme. Voy a poner la paz en tu hogar y ven a servirme. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué más quieres que te diga, hermano? ¿Qué falta en ti? ¿Cuál es la comodidad, vuelvo a repetir, en la que estás viviendo? ¿Cuál es el engaño en el que te encuentras y no te deja ser libre? Analiza tu vida. Cuando tú doblas rodillas en humildad y empiezas a perseverar en la oración frente al Santísimo, en tu casa, vas a la iglesia, estás en cada Eucaristía y tú mismo buscas
Tú mismo buscas un desierto. Hay dos clases de desiertos: el que tú buscas y el que el Señor te permite. Y nosotros tenemos que buscar ese desierto para retirarnos, orar, conectarnos con el Señor, tener una relación con Él, para que Él nos alimente, para que Él nos diga: hey Simón, cálmate, baja la espada. Hey Simón, ya cálmate, ya voy a tranquilizarle a tu suegra. Hey Simón, ya estás endeudado, vamos a ver cómo hacemos para que te iguales en las cuotas del banco, salgas de esto, te liberes, las deudas no están bien, entonces vas a vivir en prosperidad. Lo que el Señor te diga, lo que el Señor te ponga en tu corazón. Pero para eso hay que dar un salto de fe. Y por último, ya terminamos, hermanos. Sí pidieron permiso, ¿no? En la casa. Miren lo que dice, miren lo que dice el Papa Francisco, queridos hermanos. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Hermano, tú estás en este mundo y creo que el propósito del Señor de habernos creado es de que vivamos en esa misión. Al menos los que estamos ahorita en este momento aquí reunidos, porque si tú estás aquí no es pura coincidencia. Seguramente el Señor facilitó el tiempo, las cosas, para que tú vengas y escuches esto que estás escuchando. Y al igual que yo, tú te sientas también llamado a esta obra, a vivir en evangelización, a vivir en oración y a vivir en actos en obras de misericordia. Eso es, queridos hermanos, resumirles que somos 17 hermanos que estamos en el chat de Un José en el Santísimo, dentro de esta comunidad de hombres de San José. La invitación es para que, si tú no estás, o si tú quieres ser parte de este grupo, simplemente nos envías una solicitud, te agregamos en el chat, y desde ahí vamos creando una comunidad de adoradores, para vivir en libertad, en plena libertad, hermanos. Y esta comunidad que se vuelva realmente una comunidad de hombres libres que sirven al Señor, que vivimos en plena libertad y en pleno señorío gracias a la providencia del Señor. Así es que no queda más que darle un fuerte aplauso al Señor. Les doy gracias.